Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con el tema de la factorización. Entonces, cuando nosotros hablamos de factorización, esto lo que significa es escribir una expresión algebraica como producto de sus factores, ¿sí? Factorización, entonces, quiere decir, repito, escribir una expresión algebraica como producto de sus factores. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un ejemplo numérico, ¿verdad? Con una expresión numérica. Por ejemplo, si tuviéramos el número 64, ¿sí? El número 64. Entonces, ¿alguien que me puede decir una tabla de multiplicar que nos dé 64? Chicos, 8 por 8, ¿verdad? 8 por 8 es 1. Sí. Hay otra también que podría ser 16 por 4. Y así podríamos encontrar diferentes formas. Podríamos encontrar, por ejemplo, 2 por 32. ¿Sí? Entonces, imaginemos de que entonces ese 64 representa a una expresión algebraica. Entonces, cuando yo estoy hablando de factorizar, ¿sí? Decir 8 por 8, decir 16 por 4, decir 2 por 32, esa es una factorización. Buenos días. Es decir, que estoy escribiendo la misma expresión, el mismo número 64, pero, ¿cómo? Dice, producto de sus factores. Producto quiere decir multiplicación. Es decir, de que vamos a reescribir una expresión como una multiplicación. En una expresión numérica, pues pueden existir ahí diferentes formas de poder escribir esta multiplicación. Pero en una expresión algebraica sí va a haber solamente una forma en que se puede reescribir con multiplicación de factores. Entonces, nosotros pues vamos a reconocer diferentes tipos de casos, ¿verdad? Para poder resolver acá. Entonces, el primero que vamos a estar trabajando es el factor común. Entonces, hoy vamos a trabajar el factor común, ¿sí? Factor común. Entonces, me confirman cuando hayamos terminado de copiar, por favor. Y entonces vamos a avanzar a la siguiente diapositiva. Yo, profe. Ya, profe. No, profe. Buenos días, señor. Buenos días, profe. Entonces vamos a continuar. Y entonces, bueno, dijimos que vamos a hablar de el factor común, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, de un factor común,
Dice que el factor común es la expresión común que tienen todos los términos de una expresión algebraica. En este caso, pues nosotros vamos a ver dos tipos de factor común, ¿verdad? El factor común numérico, es decir, de los coeficientes, y el factor común de las variables. Entonces, en este caso, en la expresión que ustedes observan ahí en pantalla, tenemos términos que solamente tienen letras, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir acá, ¿sí? ¿Cómo vamos a determinar el factor común cuando nosotros tengamos letras? Entonces, vamos a escribir, miren. Cuando nosotros estemos hablando del factor común de las letras, ¿sí? Vamos a decir que, bueno, primero, solamente hay factor de la variable si está presente en todos los términos. Esa es, primero, la condición para que haya tener factor X. Vemos de que efectúa los términos la variable, por lo tanto, sí hay factor común. Ahora, la pregunta debe ser, ¿cuál es el factor común? Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál es el factor común? El factor común es la variable con el menor exponente, ¿verdad? Entonces, observando ahí esa expresión, miren, tenemos la variable x. ¿Cuál es la de menor exponente allí? 2, x a la 2. X a la 2. X a la 2. Entonces, miren, ¿cómo vamos a describir ese factor común? Ya lo identificamos, es x a la 2, ¿sí? Y bueno, listo. Para responder en el factor común, vamos a escribir el factor que nosotros identificamos, vamos a abrir un paréntesis y en ese paréntesis vamos a escribir el resultado de dividir, ¿sí? Esa expresión entre cómo se realiza la división. La división para las variables es, y la base resta, entonces decimos 6 menos 2, 4. 4. Entonces, aquí dentro voy a escribir x a la 4, ¿verdad? Que es lo que me queda del primer término. Copio el signo, menos, y ahora el otro. Tengo la misma variable, copio la variable, ¿sí? X. Ahora digo, miren, resta exponente, 5 menos 2, 3. Copio el signo, más, y voy a restar, miren, 2 menos 2. 0. 0, ¿sí? Bueno, ¿qué resulta? Miren, cuando nos quede la variable elevada al exponente 0, no la vamos a escribir. En cambio, vamos a escribir el coeficiente que tenga. Entonces, miren, acá está x al cuadrado, no tiene coeficiente. Dijimos que cuando una letra no tiene coeficiente, nosotros le vamos a colocar el número 1, ¿verdad? Entonces, repito, como 2 menos 2 es 0, la variable se cancela y lo que nos va a quedar entonces es el número 1. Como ya no tenemos más términos, ahí cerramos el paréntesis y entonces esa es la factorización de esa expresión, ¿verdad? Mediante el factor común. Entonces aquí pues quiero saber, ¿entendemos entonces cuándo hay factor común de variable y cuál es el factor común de una variable? ¿O tenemos duda ahí? Profe, ¿dónde fue que restó 2 menos 2? El exponente que teníamos allí. Porque aquí teníamos x al cuadrado. O sea, teníamos, lo coloco aquí, teníamos x a la 2. Y x a la 2. Y estamos dividiendo entre el factor x a la 2. Entonces, x, ¿verdad? Copiando x. Y 2 menos 2, 0, ¿verdad? Pero dijimos que no vamos a escribir x a la 0, que vamos a escribir su coeficiente, ¿no? ¿Verdad? Profe, y siempre se va a restar el menor con el mayor. Sí, el mayor con el menor, así es.
¿Estamos claros ahí? ¿Me confirman si ya copiaron? Nos vamos a ver otros ejemplos. Ya, profe. Ya, profe. Ok. Profe, o sea que para encontrar el número que va arriba, se resta. Sí. Sí, sí. Se restan los exponentes para ver qué número es. Entonces, vamos a ver otros ejemplos. Les voy a avanzar. Miren, ahora tenemos acá. Tenemos esta expresión que dice 16 a la 6, b a la 7, c, menos 12 a la 5, b a la 2, c a la 3, más 20 a la 3, b a la 10. ¿Sí? Entonces, en este caso, chicos, observamos de que ya hay, miren, coeficientes. ¿Sí? A diferencia del ejemplo anterior aquí, sí hay que determinar el factor común de los coeficientes. CM, C, D. ¿Sí? Ahora, aquí también hay condición para poder sacar el factor común de coeficientes. Y al igual que la variable, es la condición de que todos los términos tengan coeficiente. Con un término que no tenga coeficiente, entonces no vamos a poder sacar factor común de los coeficientes. Entonces, en esta expresión algebraica, por si ustedes no se recuerdan divisiones sucesivas, ¿sí? Todos los valores que nos quedan con mitad, ¿sí? Todos esos son números pares, entonces tienen mitad. Entonces decimos ahí, C16 dividido 2. 8. 12 dividido 2. 10. 10. 20 dividido 2. Muy bien. Bueno, entonces ahora tenemos 8, 6 y 10. Entre 2. Entre 2, ¿verdad? Porque los números son pares. 4, 6 dividido 2 y 10 dividido 2. 5. Solamente quiero confirmar, chicos, no sé si me escuchan bien. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí, es que yo los estaba escuchando un poco entrecortados. Bueno, entonces, miren, el 4 y el 3 y el 5 ya no tienen otro número en común para poder dividirse, ¿sí? Entonces, con un número que ya no podamos dividir nosotros porque ya no hay nada común, entonces ahí va a finalizar el MCD. Entonces vamos a multiplicar estos números que nos quedaron acá. Decimos 2 por 2 y eso es 4. el resultado que nos dé de esta multiplicación va a ser entonces el factor común de los coeficientes. Entonces tenemos 4. Ahora, vamos con las letras. Ya debemos de saber si hay factor común de las letras. Vamos con la letra A, miren, A a la 6, A a la 5, A a la 3. Recuerden que la condición es de que la letra esté presente en todos los términos. Entonces, ¿será que sí hay factor común de la letra A? Sí. Sí, ¿verdad? Porque sí está en todos los términos. Ahora, ¿cuál va a ser el factor común? Dijimos que es el de menor exponente. Entonces, ¿cuál es el menor exponente de la A? 12. A la ¿Verdad? A la 3. El menor exponente de la A es A a la 3. ¿Sí? El exponente, no los coeficientes, el exponente. Ahora, como aquí tenemos varias letras, entonces ahora vamos a analizar la primera. Entonces, ¿será que sí tenemos factor común de la B? Sí. Sí. ¿Cuál es? B a la 2. B a la 2. Correcto, ¿verdad? B a la 2, el menor exponente. Así es. Ahora, vamos con la letra C. Miren, tenemos C, C a la 3 y aquí no hay. Entonces, ¿será que sí tenemos factor común de C? No. No hay, porque en el último término no está. Entonces, ese es mi factor común. Como ya lo escribí, entonces ahora vamos a abrir un paréntesis, ¿sí? Y vean cómo es que vamos a escribir lo de los números. Entonces, lo que nos queda acá es el resultado de la división de los números entre factores. Entonces,
porque ese es el resultado que me queda, ¿sí? Ahora vamos con la letra, recuerda, decimos 6 menos 3, ¿verdad? Entonces escribimos a la 3. Ahora, Sí. 5, ¿sí? Ahora, como de la C no sacamos factor común, la letra C solamente se va a copiar. C. Vamos a copiar el signo que tenemos, menos, y ahora, del número 12, miren qué número nos quedó. 3. 3, ¿verdad? Muy bien. Ahora decimos la letra A ahí. 5 menos 3, 2. 2. 2. Entonces, A, escribimos aquí A y le colocamos el exponente 2, que es el resultado de la red. Ahora la B, miren. 2 menos 2, 0. 0. entonces dijimos que no lo vamos a escribir, o sea, ese es el equivalente a decir se cancela. Como no sacamos factor común de C, entonces copiamos aquí C a la 3. Copiamos el signo más, ¿y qué número? 5. 5. Y vamos con la letra A. Cancela la A, ¿sí? Se cancela la A y ahora vamos con 8, ¿sí? B, 10 menos 2, 8. Entonces nos queda B a la 8. Ya no tenemos ningún otro término y este término ya no tiene más variables, entonces ahí termina la operación del factor común y esa es nuestra factorización. ¿Estamos claros ahí con ese ejemplo, chicos? ¿O tenemos alguna duda en cuanto a ese proceso? No, profe. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Qué fue lo que restó para que le quedara 8? Resté, miren, 10 y el exponente del factor común que determinamos, ¿verdad? 10 menos 2, 8. Profe, o sea que ese factor común va a restar a todos. El factor común va a restar a los exponentes de cada uno de los términos, así es. Gracias, profe. Muy bien. Bueno. Entonces, miren, yo quiero de que ustedes resuelvan esta operación, entonces cópienla. Por hoy, pues, ya se nos finalizó el tiempo, entonces ahí vamos a estar finalizando el día de hoy. Y en la clase del día de mañana yo les voy a pedir que al ingresar ustedes van a escribir su nombre y la respuesta de esa operación, ¿sí? Su nombre y la respuesta de esa operación. Entonces, así vamos a estar finalizando el día de hoy. Les deseo, chicos, que tengan un excelente día y los veo el día de mañana. Profe.